Hare Krishna, devotos, bienvenidos. Aquí estamos un jueves más, otro jueves en las redes de Hare Krishna Mar del Plata y otro jueves de Bhakti 360, conciencia de Krishna en todas partes. Este programa en donde hablamos de la espiritualidad del Bhakti Yoga y de muchísimas otras cosas. Mi nombre es Alfredo Di Florio, mi nombre espiritual es Arjuna Saka Das y el día de hoy tenemos la segunda parte de un episodio que ya hemos hecho alguna vez que tiene que ver con la administración y la espiritualidad, la administración y conciencia de Krishna, por lo cual tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Estamos con Karuna Krishna Das. Hare Krishna Santo, mis reverencias, ¿cómo le va? Hare Krishna, muchas gracias, Hare Krishna. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por prestar su tiempo para que el público y las personas que están del otro lado lo empiecen a conocer un poquito mejor. Por favor, cuéntanos un poquito dónde se encuentra ahora y bueno, y qué está haciendo, cuáles son sus servicios actualmente en relación con la administración. ¿Cómo no? Yo soy peruano, estamos en Perú, estamos en Chosica. Muy Chosica bien. es un pequeño pueblo que está como a 30 kilómetros de Lima, pero con el crecimiento Lima y Chosica se han unido. Y aquí está el templo más grande de Perú, que es uno de los principales también de Sudamérica, que Sí. es el templo de su señoría Sri Sri Radha Madam Bihari. Es un muy bonito templo con 3 altares. Actualmente yo soy el presidente de ISKCON Chosica Mandir. Sí. Muy bien, o sea que está bien metido en las cuestiones de organización y de administración. Y, bueno, y un hermoso Sí, templo, no tengo la oportunidad de conocerlo personalmente, pero sí, como usted dice, es uno de los templos más importantes y más bonitos de Latinoamérica. sí, claro, claro, es muy, muy bonito. Tiene 30 años de existencia el templo. Sí, Qué bueno. Bueno, en un ratito vamos a hablar un poco sobre la historia de ISKCON Chosica. Me gustaría también conocer un poco sobre sí. la historia de ese hermoso templo y del Yatra, la congregación que usted está liderando. Pero para meternos ya en tema con esta cuestión de la administración, mi primer consulta es, ¿siempre fue, digamos, su tendencia dentro de su vida espiritual tener servicios ligados a la organización y la administración? ¿O lo que está haciendo ahora de repente es algo que fue surgiendo a medida que usted iba avanzando en su vida espiritual? Yo no podría decir que soy el administrador típico, tampoco estudiaba administración antes de unirme a la conciencia de Krishna. Yo diría que era más el típico devoto de templo, un poquito ratón de biblioteca. Me dedicaba más a la enseñanza de los bhaktas, a adorar a la deidad. Fui profesor del Gurukula hace ya como 25 años atrás, ¿no? Me conocen, digamos, como el típico devoto tranquilo de templo, pero debido a las circunstancias, bueno, a que una diáspora de devotos de la generación a la que yo pertenezco y a la necesidad es que me he tenido que adaptar también y me he tenido que entrenar también, he tenido que ir aprendiendo aspectos de la administración, siguiendo cursos, actualizándome, ¿no? Entonces, desde hace 6 años estoy en administración Discon Chosica. Sin embargo, hace como 20 y tantos años atrás también fui presidente, pero de un templo chico, en el templo de Cusco. Aunque Cusco es una ciudad importante de Claro. Perú, pero el templo en sí es un templo pequeño, ¿no? De pocos devotos. También me sirvió esa experiencia. Entonces sí he tenido, y bueno, ahora estoy bien involucrado en la administración. Soy Claro. secretario de la Junta, aparte de ser presidente de este templo, soy secretario de la Junta Nacional pero ha sido más por la necesidad que por la vocación innata, ¿no? No me había imaginado antes eso. Sí. Claro, para usted su naturaleza es la educación, la docencia, tranquilo, sentado, Exactamente. leyendo, enseñando. Más o menos, más o menos, sí. Bueno, pero también, ¿no? A veces las realidades de los distintos servicios a veces nos llevan a hacer cosas que por ahí naturalmente no haríamos. Bueno, sobre todo en ISCON, hay que improvisar un poco. Sí, hay que ser, ¿no?, multifacético en esta institución, es cierto, es cierto. Sí, así es, Cuénteme sí. un poquito respecto a esto justamente, quizás su naturaleza o su tendencia, o digamos, los primeros servicios que usted ocupó en vida espiritual no tenían que ver con la administración. ¿Cuáles fueron entonces los desafíos cuando pasó a este nuevo servicio que tiene que ver más con la organización y demás?
venía de la educación, pasó a la administración. ¿Qué desafíos encuentra en el día a día de la organización de una comunidad espiritual? Bueno, lo primero es que la administración en ISKCON tiene que ver más con el manejo de los recursos humanos, ¿no? Y el administrador, aparte de sus habilidades pues, de contabilidad o ese tipo de cosas, tiene que ser como un coaching Claro. necesariamente, ¿no? Porque el principal desafío, por lo menos en este yatra, y yo creo que en la mayoría de los yatras, es resolver conflictos humanos. Y el devoto, si no estudió psicología, bueno, yo nunca estudié psicología, pero tiene que aprender algunos tips para poder resolver las crisis emocionales o existenciales de la congregación, sobre todo en este templo y en los tiempos modernos. Hay mucho de eso. Me refiero a los devotos que tienen años, ¿no? Pasan sobre todo por esos periodos. A veces también la convivencia entre los devotos es bastante difícil y uno tiene que desarrollar habilidades comunicacionales para Claro. saber cómo ubicar a cada devoto en cada sector, ¿no? Para eso, yo creo que esa es la parte que es el desafío más grande, ¿no? Cómo ver que los devotos puedan encajar entre ellos mismos, en sus servicios, cómo resolver los conflictos entre ellos, ¿no? Eso es algo que yo jamás me había especializado en eso, ¿no? O sea, yo estudiaba en la universidad, pero hace muchos años atrás, yo tengo más de 30 años de devoto, pero yo estudiaba lo que podríamos decir carreras más tipo científicas o Claro. humanísticas, no relacionadas ni con la psicología. Y el coaching no existía en mi época, ¿no? Cuando yo estudiaba en la universidad ni nada de eso. No, claro. Entonces, ese es el desafío más grande, tal como yo lo veo. Está bueno, está bueno. Y es interesante lo que usted dice porque a veces cuando hablamos de administración o de organización, por ahí la primera idea que se nos ocurre es de cosas, digamos, materiales, ¿no? De recursos Mm, materiales. Pero en una institución espiritual estamos hablando de recursos mm. humanos, ¿no? De personas, con Sí, sentimientos, con emociones, exactamente, con experiencias. exactamente. Claro, Porque haciendo la comparación, nosotros ofrecemos servicios. Si fuéramos una empresa, somos una empresa de servicios, ¿no? claro. Entonces no ofrecemos productos tangibles. Entonces hay que desarrollar mucha habilidad en ese campo. Sí. Está bueno. Y en esto que me contaba de su educación o entrenamiento en estas ciencias administrativas, me decía recién que hizo algunos cursos, se puso a estudiar. Puntualmente, ¿en qué Bueno, cosas estuvo profundizando para poder llegar a ser un administrador espiritual? bueno, gracias a Dios he tenido la oportunidad de ser alumno del GBC College, que en Latinoamérica se inició en Brasil. Eso Bien, fue el 2018. O sea, el GBC College se creó en India, me parece que el 2015, y creo que llegó a sacar unas cuantas promociones. Entonces, por iniciativa de un grupo de devotos latinos que hicieron el GBC College en India, se abrió el primer proyecto piloto del GBC College en Brasil, en la ciudad de Campina Grande, que está como casi a 200 kilómetros de Recife, al noreste de Brasil, porque sí, Brasil es inmenso, ¿no? Entonces, los líderes que estábamos en la administración de los templos de Sudamérica fuimos cordialmente invitados por el GBC para, si deseábamos, podíamos estudiar en el GBC College. Nos reunimos 40. El proyecto era un año entero, ¿no? Con 15 días presenciales, un año online y otra vez había que regresar 15 días presenciales más. Yo creo que claro. fuimos muy afortunados porque fue antes de la pandemia. O sea, porque ahora eso ha quedado un poco suspendido por la Ahora está un circunstancia que poco muy difícil ahora. un poco más difícil, va a tener que ser online completamente, ¿no? Claro, Fue una experiencia muy interesante porque nos juntamos de toda Latinoamérica, ¿no? Estábamos peruanos, bolivianos, chilenos, argentinos, brasileros, ecuatorianos, mexicanos, prácticamente toda Latinoamérica se concentró ahí, muy bien distribuidos. Lo interesante es también la edad, porque yo estaba entre los mayores, ¿no? Yo tengo más de 50 años, yo vengo de la generación de los 80.
La mayoría de los líderes de ISKCON, o lo que se busca en el liderazgo, deben estar no más de 40 años, ¿no? La mayoría tenían ese rango de edad. Claro. Habíamos un grupo pequeño de devotos mayores. Fue muy interesante. Ahí recibimos capacitación en muchas áreas relacionadas con la gestión administrativa clásica. ISKCON ha desarrollado una nueva metodología, ha fusionado la gestión administrativa clásica, cómo se administra una empresa, una institución, Sí. con temas espirituales, ¿no? O sea, han hecho como ese casamiento, no sé cómo lo han hecho, pero lo han hecho. Claro. Y de hecho, muchos de los tutores eran devotos de la India, que muy especializados o sea, no solo son líderes en ISKCON, dirigen empresas. La mayoría de los tutores, de los profesores, tienen mucha administración, mucha experiencia en la Claro, administración son y trabajan. profesionales de administración. Sí, evidentemente, ¿no? Por decir, hay quienes trabajan en la Boeing, o Claro. en grandes empresas, ¿no? Pero sobre todo en eso, manejan recursos humanos, ¿no? Y de lo que se trataba es, bueno, de actualizarnos con los mecanismos modernos de la gestión administrativa, ¿no? De cómo se desarrollan los proyectos, los planes estratégicos, marketing. Yo había hecho por mi cuenta algunos estudios de marketing que me han servido bastante, pero eso fue una iniciativa mía. Pero como le digo, son cosas que yo originalmente no había imaginado desarrollar, ¿no? Porque Claro. yo venía más de un área muy intelectual, por así decirlo, ¿no? Muy centrada en las humanidades, ¿no? O en las ciencias, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso muy interesante ha sido. Yo no dudo en ponerle un calificativo máximo a. Bueno, en Perú la nota máxima es 20, creo que en otros países es 10, ¿no? Es 20. Mirá vos. No, Sí, acá en Argentina es 10. Lo máximo es un 10. sí, sí, en la mayoría de los países es 10, no sé por qué en Perú es 20, no siempre ha sido así. ¿Cómo llegan al 20? Por ejemplo, uno puede tener Bueno, 15, una calificación 15. claro, por supuesto, ¿no? O sea, es más, bueno, es por tradición, desde hace décadas en Perú es así. Yo le pondría un 20 a ese Muy esfuerzo bien. del GBC, porque nos ha servido a todos. Y hemos desarrollado una bonita amistad entre devotos de diferentes nacionalidades, todos latinos. Una Claro. cosa muy interesante fue el idioma, porque originalmente se había acordado que iba a ser en español, a pesar que era en Brasil, pero la mitad de los alumnos eran brasileros, ¿no? Ahora, el tema es que dije, pero ¿en qué idioma se va a dar? Claro. Entonces se decidió que sea indiferente porque se parecen mucho español y portugués, ¿no? Y ahí muchos aprendimos la habilidad del portuñol, etcétera, ¿no? Se hablaba en portugués. Nos podíamos entender en un 80%. Está muy bien. Es fácil entender, ¿no? No fue una cosa intercultural muy interesante con los brasileros. Muy Sí, bueno. muy graciosa también, muy amena, ¿no? Hicimos buenas amistades. Qué bueno. Y Santos, le pregunto con respecto a esta reunión, cuando se juntaron esos administradores, esos líderes latinoamericanos, ¿surgieron cosas en común? ¿Había, digamos, ideas, había desafíos, había situaciones que se repetían a lo largo de todo Sudamérica o cada país, digamos, tenía como su propio tatua? ¿Cómo era eso cuando se encontraron? Sí. Bueno, para mí fue como una revelación. Se me abrieron los ojos, yo creo que todos nos dimos cuenta que las crisis que estábamos experimentando en nuestros templos, que con vergüenza pensábamos que eran muy particulares, resulta que eran internacionales, ¿no? Porque ahí se puso en evidencia de que ISKCON definitivamente está atravesando por una crisis de vacío de los templos, ¿no? Claro. Eso que no estábamos tan seguros hasta qué punto era mundial, sí es mundial, ¿no? Es un cambio de paradigma del ISKCON antiguo en su esquema paradigmático que venía de la época de Srila Prabhupada, ¿no? Entonces, con el cambio de las generaciones y los sucesos mundiales, ya ese paradigma ha quedado un poquito desactualizado. Eso se refleja en que ya no hay brahmacharis de templo, ni brahmacharinas de templo, prácticamente toda la congregación es externa, Claro. hay muchas de las carencias nos dimos cuenta que eran compartidas. Ahí nos dimos cuenta que teníamos que trabajar en conjunto.
¿no? Gracias a Dios que en la dinámica de los cursos había mucho ensayo, mucha improvisación, mucho desarrollar ideas, mesas de trabajo, ahí nomás in situ crear así soluciones, fue muy buena, ¿no? Y sobre todo, por decir, con los brasileros, ¿no? Con los devotos brasileros, así que, porque la personalidad del brasilero, del devoto brasilero, es, comparado con el peruano es como un poco introvertido al lado del brasilero, ¿no? Otro brasilero tiene esa necesidad muy fuerte de expresar sus sentimientos, emociones, ideas, ¿no? Claro. Mucha amistad con muchos devotos brasileros, ¿no? Que hasta ahora intercambiamos ideas. Y lo que usted dice, ¿no? Darnos cuenta que tenemos problemas comunes, que se refleja en el vacío, en los templos, en cómo llevar el mensaje tan ancestral, de milenario, a un público, a generaciones de millennials, centennials, que trabajan con otros parámetros, De ¿no? TikTok. Claro, la prédica TikTok, ¿no? Claro. La prédica de las redes sociales. De hecho, teníamos cursos de prédica digital, cómo predicar a través de las redes sociales, ¿no? Y cosas pues que son nuevas, ¿no? Novedosas. Sí, por supuesto, ahí fue muy interesante, sí. Muy bueno. Ahí recién hablaba un poco sobre esta idea de un nuevo paradigma. O sea, Sí. básicamente, digamos, los dos momentos históricos serían en un comienzo una institución más, digamos, monástica, con Ajá, concentración en los templos. Hoy por hoy, sí. una institución más congregacional, ¿no? Donde los devotos trabajan, tienen familias, hay actividades en los hogares, en centros, fuera, o sea, digamos, en áreas fuera de lo que sería el templo formal. Ajá. Sí, bueno, ese paradigma se está construyendo todavía, ¿no? Y es un reto en muchos aspectos cómo adaptar prácticas que son ancestrales, milenarias, que algunas de las varias de esas prácticas no se pueden suprimir, ¿no? Claro. También es complicado ver si se pueden modificar. Por ejemplo, un tema muy concreto, la famosa rapada, ¿no? Del cabello. La mayoría de los Hare Krishnas ya no se rapan mucho. Yo mismo no me rapo mucho. Y una cosa que nos dimos cuenta, que no puedo decir que esté bien, pero se ha dado, la mayoría ya no usa, la zika ha ido desapareciendo, ¿no? También, De una claro. manera, hay algunos, por supuesto, que se mantienen firmes en el cabello, la cabeza bien rapada y la zika bien clara. Pero, por ejemplo, yo creo que eso de ir dejándose crecer el cabello y la zika ir desapareciendo, es porque la mayoría de los devotos, como tienen que relacionarse con la sociedad, ¿no? Les resultaba así un poco estigmatizante, un poco Sí, incómodo, más ¿no? Entonces, difícil. más difícil, nadie lo planificó, se fue dando de forma normal. Y bueno, pero así como eso hay muchos detalles, o sea, y tiene que ver con la famosa etiqueta Vaisnava, ¿no? Con el Satachara. La etiqueta y el Satachara no se puede perder, pero cómo adaptarlo eso a los tiempos modernos, ¿no? O sea, cómo ser más comprensivo, también cómo ser más comprensivo con devotos que a veces tienen las famosas caídas espirituales, ¿no? Antes en el ISKCON monástico era pues una cosa así, ¿no? Tajante. Muy draconiana, ¿no? Claro. Ya quedabas fuera, una cosa así. Ahora, bueno, no, ya no es así, ¿no? O sea, crear un esquema mediante el cual esos devotos sientan, bueno, estás pasando por una dificultad, pero precisamente tenemos devotos que se van a encargar de ayudarte para que puedas ubicarte de otra manera, ¿no? O sea, crear ese lenguaje más humano. Es todo un reto, ¿no? Eso, y todavía no está bien definido eso se está creando. Claro. Se está construyendo, un paradigma nuevo. Sí, por supuesto. Sí, y Bueno, tiene que ver, sí, 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 no, por sí, favor, sí, siga. adelante, disculpe. No, yo decía que tiene que ver también con el cambio generacional, ¿no? Que actualmente se está haciendo se está entregando la posta a una generación nueva. Hablo en nombre de los que vinimos de los años 80, ¿no? Ya de los 70 ya no quedan muchos, casi todos discípulos de Prabhupada, muchos han dejado el cuerpo también, lamentablemente. De los 80 queda un grupo, por lo menos en Perú. Perú, Ecuador y Bolivia, la zona andina, comparte más o menos un mismo estilo, ¿no? La zona de líderes comunes, ¿no? Ideologías más o menos comunes. Entonces, pero ahora hay como una entrega de posta a una generación más joven.
Claro. ¿no? ¿Cómo hacer esa entrega de posta? Ese es el reto, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. ¿Y cómo vienen las nuevas generaciones? O sea, hagamos sin ánimo de especular y romper principios, pero pensando a futuro, ¿cómo ve usted institucionalmente, organizativamente, administrativamente nuestra institución espiritual de acá, digamos, a 20, 30, 50 años? Yo en realidad soy optimista, quiero ser optimista. Pienso que cada generación trae nuevos valores, ¿no? Estas generaciones digitales tienen la ventaja de que tienen mucha información, adquieren mucha información a través Claro. de las redes sociales. Claro, esa información a veces viene entremezclada con muchas cosas, ¿no? Puede haber cualquier cosa ahí. Pero al contrario de lo que ocurría hace 30 años, que había que explicar de cero a las personas, muchas cosas que eran el vegetarianismo, así. Ahora no hay que explicar tanto. Claro. Lo que hay más que, y se integran con más facilidad. Los que vienen acá ya tomaron ya la decisión de venir, porque ya indagaron mucho a través de las redes sociales y contactos y cosas así. Ahora, tienen sí sus ideas particulares, ¿no? Entonces, yo quiero ser optimista, yo pienso que sí se va a dar. Por ejemplo, una diferencia que yo veo en cuanto a los jóvenes de mi yatra, de mi templo, o de en Perú en general, de yatra peruano, ¿no? Puede dar la impresión que los devotos jóvenes, un buen grupo de esos devotos jóvenes son hijos de devotos, otros son devotos jóvenes que se han integrado. Puede dar la impresión que ellos no son tan rígidos como éramos nosotros, o sea, mejor dicho, no son tan fieles en seguir los preceptos militarmente, ¿no? Como monjes guerreros que eran los Claro. devotos del pueden dar esa impresión, pero ellos lo que tienen han desarrollado mucho profesionalismo en las artes védicas. Yo estoy sorprendido cómo desarrollan habilidades en el baile muy coreográfico. Yo me doy cuenta que eso es mundial, no es solo de Perú, mundialmente. En los Harinams, por ejemplo, antes era pura espontaneidad. Ahora ya es más coreografiado, Claro. ¿no? La forma como se Está visten, ¿no? más organizado. Está más organizado por ese lado. Yo veo que los jóvenes desarrollan una afinidad más por las artes védicas. No, la mayoría sí, lo digo con tristeza, no tanto por el estudio puro de la filosofía, pocos. Hay un grupo más, sí hay, pero es un grupo más pequeño. La mayoría de los jóvenes se inclinan más por el canto, que desarrollan esa habilidad también, cantan al estilo Brindaban, ¿no? En los famosos valles que vienen de Brindaban, o el baile, ¿no? Entonces, bueno, pero por ahí se puede desarrollar también, ¿no? Quizás si con una máquina del tiempo regresáramos en 50 años, veríamos que ISKCON ha cogido particularidades culturales un poco diferentes, pero lo importante es que el corazón no se pierda, ¿no? O sea, lo que es la esencia del mensaje de Srila Prabhupada. Tal cual, tal cual. Sí, sí, lo importante es poder transmitir la esencia, sin duda, sin duda. Sí. Para aquellos que están viendo y quizás no están tan interiorizados en el Bhakti Yoga, en lo que es ISKCON, quizás devotos nuevos o personas que están viendo por primera vez, recién usted y bueno, yo también mencionamos algunos términos que a ver si usted puede como explicarlo. Por ejemplo, ¿qué es ISKCON? ¿Qué es el GBC? ¿Qué es una Junta Nacional? O sea, digamos, esas áreas administrativas para aquellos que por ahí no conocen y podamos hacer como un pantallazo general de esos términos. Bueno, el movimiento Hare Krishna, que trajo el maestro fundador, ¿no? Su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, él lo fundó oficialmente con las siglas ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Y fue su deseo personal que fuese dirigido por un cuerpo administrativo mundial, ¿no? Cuyas siglas son GBC, ¿no? Porque él tenía en su recuerdo que ese mismo movimiento Hare Krishna, cuando lo dirigió su maestro espiritual Srila Bhaktisiddhanta, se fraccionó en varios grupos, porque él había pedido, o sea, el maestro espiritual de Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, había pedido que tras su partida también se forme un cuerpo mundial administrativo.
¿no? Lamentable, él no quería que se nombre un acharya, o sea, un maestro espiritual, un devoto puro, que sea un líder como una especie de papa, ¿no? Claro. Él no quería eso. Una administración de un solo hombre. De un solo hombre, ¿no? O sea, el famoso acharya, ¿no? Claro. El acharya. Aunque es verdad que eso es lo que se estila en India, en la tradición védica, una tradición que emana de los Vedas, se acostumbra que un solo maestro dirija una gran organización espiritual, pero eso es riesgoso porque depende de la pureza de ese solo hombre, ¿no? Tal cual. Y si no hay alguien que tenga semejante pureza, pueden ocurrir desgracias. Bueno, lamentablemente, cuando Srila Bhaktisiddhanta, el maestro espiritual de Srila Prabhupada, manifestó ese deseo, no se cumplió, se eligió a un acharya que no se pudo mantener en esa posición, se fraccionó en varios grupos. Entonces, Srila Prabhupada, como tenía ese recuerdo, él pidió, y en ISKCON se respetó ese pedido de Srila Prabhupada. Entonces se formó el GBC en 1975 y el GBC es quien dirige espiritual y administrativamente todos los asuntos de nuestra institución a nivel mundial, ¿no? Como una especie de comisión directiva, digamos. Claro, como un grupo mundial de administración, así claro. es. Sí. Y después cada país tiene, digamos, su representante o su junta nacional, que es, digamos, un cuerpo administrativo más pequeño. ¿En dónde? En cada país, ¿no? Ese ISKCON claro, grande está representado en cada país. Bueno, por supuesto, hay todo un organigrama, hay toda una estructura, ¿no? O sea, en la forma en que funciona el GBC, se designa para cada país un funcionario que recibe el nombre de secretario zonal GBC para tal país. Si el país es muy grande, pueden haber varios secretarios zonales. Por ejemplo, en Estados Unidos son varios, ¿no? Para Perú es solo uno. Y desde el 2014, el secretario zonal GBC es asistido por un supervisor zonal, que es un cargo que se ha creado recién, me parece que fue el 2014, ¿no? Entonces, cada país es dirigido por uno o varios secretarios zonales, que son los que vigilan o supervisan que en los templos se cumplan los estándares, que cada templo siga los lineamientos generales en cuanto a la prédica, la adoración a la deidad, bueno, los principios generales que estableció Srila Prabhupada, ¿no? Y es asistido por un supervisor zonal. En el caso de Perú, nuestro secretario zonal es el maestro, uno de los maestros legendarios del movimiento Hare Krishna ISKCON, ¿no? Su santidad Yayapataka Swami Maharaj, que es mi maestro espiritual, ¿no? Bueno. Que actualmente es el Sanyas Gaudiya Vaishnava a nivel del mundo más antiguo que existe, tomó Sanyas en 1970. O sea que tiene 50 años, 51 años de Sanyasi, ¿no? Es maestro espiritual desde 1978. Bueno, lamentablemente su salud está muy deteriorada, pero él se mantiene firme, ¿no? En su cargo, sí, claro. Como el decano, ¿no? Ahí sí, ese sí que es un guerrero espiritual. Un guerrero. Ahora, el reto es, ¿qué va a ocurrir? Porque no es el único guerrero, en ISKCON hay varios nombres fuertes, pero ¿qué va a ocurrir, digamos, en 20 años más? Claro. Muy difícilmente va a estar alguno de ellos todavía en la Tierra, porque quizás, y si pasan de los 90 años, entonces ya es otra generación de maestros espirituales que actualmente deben tener 40 años más o menos, los que van a dirigir el movimiento, ¿no? Entonces, ese es el reto, ¿cómo va a ser? Sí, ¿cómo va a ser eso, ¿no? Más adelante. Qué bueno. Sí. Ahí también usted mencionó varias veces a Srila Prabhupada y me gustaría que hablemos un poco de la figura de Srila Prabhupada porque él como no solamente devoto puro, predicador, teólogo, filósofo, sino también administrador, ¿no? Porque cuando surge ISKCON, cuando surge esta institución internacional, era el único que estaba organizando todo por carta, por teléfono, por telegrama, ¿no? Un movimiento internacional increíble la labor administrativa de Srila Prabhupada. Bueno, pero es que él, claro, él tenía un plus que lo diferenciaba de sus hermanos espirituales.
Claro, Porque cuando él toma sannyas, la gran mayoría de sus hermanos espirituales ya eran sannyasis, habían escrito libros que eran quizás hasta más exquisitos, más finos teológicamente hablando, claro. pero él tenía algo que ellos no tenían. Durante 30, 40 años fue un empresario farmacéutico que la peleó duro en la India para mantener una familia. Tenía mucha, mucha experiencia en negocios Tal cual. y podía reconocer a simple vista a las personas quién era un engañador o quién era alguien confiable. Y como usted está señalando, entre sus instrucciones a sus discípulos habían instrucciones prácticas que iban más allá de un maestro espiritual, ¿no? Les enseñaba incluso cómo hacer balances de cuentas, aspectos muy prácticos. Era alguien muy especial, Srila Prabhupada, ¿no? Él sí tenía habilidades administrativas desarrolladas a lo largo de su vida, mucha Claro, experiencia en negocios, sí. tal cual, tal cual. Sí. Una cosa que quería consultarle, Prabhu, respecto a esto de la administración en conciencia de Krishna o la administración en instituciones espirituales en general, es que a veces uno, no sé cuál es su percepción, pero a veces la administración parecería estar como muy desprovista de espiritualidad, ¿no? Como que fuera una actividad, digamos, mundana y que, como usted decía al comienzo, por ahí uno preferiría estar sentado leyendo o haciendo alguna práctica espiritual y de repente se tiene que encontrar haciendo balances o hablando por teléfono o haciendo algún arreglo material. ¿Cómo se balancea eso en la vida de un administrador para que esa persona pueda tener su vida Sí. espiritual y también llevar a cabo su servicio organizativo? Bueno, este tema es tan importante que de hecho en el GBC College hemos llevado cursos especiales para eso, ¿no? Y que nos dirigía un brahmachari, el profesor de ese curso, un brahmachari de la India, que él dirige exitosos templos que con 200 o 300 brahmacharis. Bien. Y hay tips que tenemos que tener, ¿no? O sea, hablo de los administradores, porque es verdad, ese riesgo existe. Si uno se involucra demasiado en estos temas contables o financieros o etcétera, uno puede perder de vista el objetivo, ¿no? Y a veces se pierde también las rondas, el sadhana, se pierden muchas cosas. Y de hecho hay muchos devotos desde la formación de ISKCON que podríamos decir que fueron, sucumbieron por su entrega, fueron honestos, pero como no pudieron balancear bien el correcto equilibrio entre la práctica espiritual con la práctica administrativa, al final, por decirlo así, Maya se los llevó, o sea, se apartaron de la asociación espiritual, ¿no? No es fácil eso, ¿no? ¿Cómo aislarse? Un devoto tiene que aprender, un devoto líder en cierto momento tiene que aislarse del entorno, ¿no? No es sencillo, nos dieron varios tips en el GBC College, ¿no? Cómo concentrarnos en la parte espiritual en medio del mar de cuentas y balances y todo eso, ¿no? También nos dijeron una cosa bien interesante que recuerdo que nos dijo nuestro profesor Prabhu, Bala Prabhu, nos dijo que hay 3 yos que nosotros manejamos, ¿no? A ver. Un yo, esto no es de psicología, esto no sé dónde lo ha sacado, ¿no? Uno es el yo social, o sea, tal como nos percibe la sociedad, tienen una percepción de nosotros. Otro es el yo que es percibido por los amigos, ¿no? Entonces, los amigos tienen una percepción de nosotros que ya es más íntima, ya no es el yo social. Pues puede ser que la sociedad nos conozca como personas serias, respetables, ¿no? Como por ejemplo en mi caso, ¿no? Yo puedo ser percibido como un devoto, podríamos decir, serio, así, ¿no? Pero se lo ve muy serio, se lo ve muy serio. Pero yo tengo un lado humorístico también, eso lo conocen solo mis amigos. Claro. Entonces, a veces ocurre que si un devoto puede tener un yo que solo ya es íntimo del círculo de amigos, pero hay un tercer yo que solo lo conoce la persona misma, nadie más, ¿no? Entonces, eso sirvió como punto de entrada para hacer un análisis, cómo trabajar esos 3 yos, ¿no? Para no sentirse abrumado uno por el peso de las responsabilidades.
bueno, ahorita tendría que yo revisar todos mis apuntes, porque pero yo le aseguro que eran cursos muy introspectivos. Claro, ¿No? claro. Una cosa que sí me gustó y sí me di cuenta es que para desarrollar estos cursos, ISCON se ha puesto a la vanguardia de lo último que se está trabajando en gestión mundial administrativa. ISCON lo ha incorporado, ¿no? Claro. Y lo ha fusionado con la parte devocional. Con eso hay que agradecer también a nuestros líderes. Que le diré que no todos los devotos, hablo de devotos de alto perfil, ven con buenos ojos al GBC College. Hay algunos que, devotos, no voy a dar nombre, devotos de muy altos, devotos Claro. mayores, líderes, ¿no? Que han hecho críticas porque lo ven como muy mundano, lo que usted está diciendo, ¿no? Como dicen, no, pero esto ya no es servicio devocional, o sea, pero lo que no pueden percibir es que a menos que ISCON haga eso, no sobreviviríamos al futuro. La Sí, tiene que conciencia ver de Krishna, con, no, no, tiene claro, que ver con una madurez que la institución tiene que desarrollar. sí, claro, por supuesto. Entonces es vital, ¿no? No solo es importante, es vital que ya desarrollemos eso. Ahora, lamentablemente, claro, no todos los devotos pueden tener esa habilidad, ¿no? O sea, al mismo tiempo introducirse en ese mundo, porque a veces sí es un poco tedioso, a veces estar siguiendo cursos donde cómo desarrollar perfiles cuentas, cosas Claro. contables, bancarias, etcétera, etcétera. Se vuelve un poco tedioso así, y al mismo tiempo no perder la parte espiritual, ¿no? Pero es importante, eso es como un deber también, hay que hacerlo, Tal cual, tal ¿no? cual. Y le quería consultar también, Prabhu, no sé cuál es su percepción, cuál es su experiencia, pero a veces me parece que por ahí este servicio de la administración o este servicio del liderazgo o la organización, por ahí es como agridulce, ¿no? Porque es un espacio, es una área Sí, de mucho servicio, pero al mismo tiempo, por lo general, se reciben muchas críticas o hay mucho, digamos, siempre, el malo siempre es el administrador o sí, siempre es el que sí, está a cargo de algo, ¿no? En última instancia siempre es el malo. sí, ¿Cuál es su sí. experiencia al respecto? ¿Tiene así como un sabor un poco agridulce? Bueno, es más, yo le añadiría que este es un servicio kamikaze, ¿no? O sea, así como esos en la Segunda Guerra Mundial, esos pilotos japoneses, por amor a la patria, se sacrificaban ellos mismos, y ellos ya sabían que no iban a ganar nada, pero Claro. ese es el amor a la patria. Muchas veces este servicio ya tiene algo de kamikaze, ¿no? Porque es verdad, conversando con un devoto histórico que fue nuestro... Usted sabe que la conciencia de Krishna en Perú fue fundada por devotos argentinos. Qué bueno. Fueron discípulos de Prabhupada argentinos. Varios de ellos ya dejaron el cuerpo, otros ya no están en el liderazgo, pero ellos fueron los que nos formaron a todos, Claro. ¿no? Entonces, uno de esos devotos, hablando de ese tema que usted está diciendo, me dijo, él fue un presidente muy exitoso en nuestro Yatra, bajo su administración se construyó este templo, se adquirieron propiedades, tuvo mucha habilidad en ese sentido. Al final él lo dejó también y me dijo que conversando con él en confianza después, que cuando estuvo en India conversando con otro devoto, le preguntaba, ¿y tú qué servicio has hecho? Y él dijo, bueno, yo he sido presidente. Entonces, wow, qué servicio, pero para más ingrato, así, ¿no? Claro. Es el más ingrato de los servicios. Hay que tener pellejo duro porque uno tiene que dar a veces como en esos juegos que uno pone la cara en un hueco para que le tiren a ver quién la acierta. De eso se trata a veces, ¿no? Uno tiene que ponerse y sí, uno tiene que recibir críticas a veces y uno puede sentir como mucho desagradecimiento, ¿no? Pero no es fácil darse cuenta cómo es la administración si uno no está metido en la administración, Tal ¿no? cual. No es fácil darse cuenta. A veces para las personas que nunca realmente han administrado nada, tienen ideas muy románticas, no muy utópicas, muy idealistas de cómo se debe dirigir un templo, ¿no? E incluso líderes de alto perfil tienen esas ideas, ¿no? Claro. Que en teoría es muy bonito, wow, increíble, con consejos de brahmanas y esto y todo, cultura espiritual, pero no Es funciona un en qué poco difícil medida, de lograr. un poco difícil de lograr. Entonces, los que están metidos en esto saben de lo que se trata, ¿no? Y parte de su servicio es aceptar eso que está diciendo, ¿no? Aceptar esas críticas,
Algunas pueden estar justificadas, porque uno no es infalible, uno puede Claro. fallar, uno puede cometer errores. Está bien que no le digan, Prabhu, tendría por favor que mejorar esto, está bien. Pero muchas también son injustificadas, es por la visión un poco idealizada que tienen las personas, pero uno tiene que aceptarlo, ¿no? Y ese es nuestro amor al movimiento, nuestro amor a Srila Prabhupada, es como nuestra ofrenda, Tal cual, finalmente. Sí. tal cual. Sadhu, la verdad que una vez más le quiero agradecer el tiempo que nos está No, qué brindando y todo ocurrencia. este Sí. conocimiento que nos está ofreciendo también. Antes de ir cerrando el día de hoy, no sé si quizás haya quedado algo en el tintero, por ahí alguna cosa que yo no pregunté y que usted tiene el deseo de comentar con respecto a esto que es la administración espiritual o la organización en una institución espiritual. Quizás algo que yo no dije, pero bueno, que usted quiera decir como algunas últimas palabras. Yo más bien quisiera aprovechar su, su importante foro como para hacer una invocación a devotos jóvenes. Una cosa que me dijeron en el GBC College, me dio un poquito así una sensación, porque al final se me acercaron los líderes, ¿no? Dambantari Maharaj, todos los líderes. Prabhu, ¿y cómo te sentiste en el curso? Todo eso, bien, bien, bien. Entonces, y ahí un poco se dirigieron a mí como, como al, hombre, al devoto antiguo, devoto mayor. Me dijeron, Prabhu, mira, tú ya eres un poco mayor, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Entonces, ahora tú tienes un trabajo muy importante que hacer en tu templo. Busca devotos jóvenes y todo este conocimiento transmíteles, ¿no? Porque tú no vas a estar, está bien, tú estás ahorita en una parte administrativa, pero no vas a estar eternamente, ¿no? Claro. Entonces, eso mismo yo quisiera transmitir a través de su foro, hacer un llamado a devotos jóvenes en Latinoamérica. Cuando digo jóvenes, me refiero a que no pasen de los 40 años, ¿no? La edad óptima está entre 30 y 40, que Muy es lo que bien. se está buscando, ¿no? Que no tengan miedo a involucrarse en la administración, ¿no? Es necesario que devotos entre 30 y 40 años se involucren y sigan estos cursos, no busquen seguir cursos del GBC College o que se preocupen en asumir la posta, Claro. porque lo que no queremos es que ya por el inevitable paso del tiempo se vayan los mayores y no hayan personas de la siguiente generación que puedan dar la talla, ¿no? Por así decir. Yo quisiera hacer esta invocación, decirles, no se asusten, quizás en la forma en que yo dije eso de kamikaze, voy a asustarlos un poco, como quizás No, un no hay poco de peligro humor de también. vida. Lo importante es que Sí, no hay claro, peligro de no vida. hay peligro. No hay peligro. Hay que tener un poquito, sí, de coraje, ¿no? Por así decir, pero sí, que no se asusten, es una ofrenda de amor a sus maestros espirituales, ¿no? A nuestro amado fundador Acharya, y es necesario, ¿no? Si tienen ese talento, hay Claro. que tener una mente un poco objetiva, ¿no? Para tratar eso, entonces, por favor, que se involucren. Ese sería mi pedido. Muy bien. Muchísimas gracias, Santos. Muchas gracias por su No, tiempo, por su no, conocimiento. Pero antes de la despedida gracias a del día usted. de hoy, me gustaría saber de usted, de su experiencia, de Sí, su viaje personal hacia el Bhakti Yoga. ¿Cómo fue que usted conoció Conciencia de Krishna? ah, qué interesante. Mire, hace ya bastantes años atrás, más de 36, 37 años atrás, yo era un chico universitario, que como todos los jóvenes de esa generación éramos un poco idealistas, buscábamos, todavía estaba un poco el movimiento hippie que daba algo de eso. Claro. Entonces, aunque yo estudiaba carreras en la universidad, que las dejé por ahí, con un grupo de amigos formamos algo así como una especie de sociedad mística New Age que nosotros creamos, ¿no? Con cosas medias que ahora nos parecen tontas, ¿no? Como que nos gusta. En esa época hubo una película, me acuerdo, que se llamaba Excalibur, Sí, que era Excalibur, la del Rey Arturo. la del rey Arturo, ¿no? Que se trataba de encontrar el santo grial. De alguna manera con nuestros amigos decidimos buscar el grial, pero de una manera media filosófica, ¿no? Y íbamos a centros New Age, a centros de búsqueda espiritual. Algunos de esos amigos ya han fallecido. Y sucedió que uno de ellos, yo por casualidad vi un libro con la foto de Srila Prabhupada, lo leí, me interesó y le pregunté a uno de mis amigos, ¿sabes quién es este señor? Sí, son los Hare Krishnas, me dijo. Vamos, y me llevó al templo, un templo antiguo que ya no existe. Ahí me involucré,
de tal forma que yo fui el único de ese grupo que se metió con todo, ¿no? Porque los demás no, los demás hicieron sus carreras. Claro. Ahora, lo interesante es que pasados los años, varios de ellos se acuerdan conmigo con mucho cariño, ¿no? Y me dijeron, mira cómo estábamos en ese grupo y tú nos ayudaste. Me decían cosas que yo ya no recuerdo haberlos ayudado a ellos. Más bien uno de ellos fue el que me llevó al templo. Por lo tanto, ahora es mi Bhartma Pradarshaka Guru, ¿no? El que me señaló el camino, ¿no? Y entonces estoy muy agradecido a él. Él me llevó, y él conocía a todos los devotos, él me presentó con todos los devotos, pero él se fue. Y eso es más o menos algo que es muy recurrente, ¿no? Personas que, las que nos señalan el camino, después desaparecen, muchas veces. Es cierto. Y entonces, ahí yo también estoy agradecido haberme hecho Hare Krishna en una época en donde había mucho misticismo en los templos, templos llenos de monjes, así, que inspiraba a verlos, ¿no? Claro. Y bueno, ahora es otra época, es una época más cultural, más congregacional, pero eso que uno adquirió, uno lo procura transmitir. Tal cual, sería. tal cual. Sí. Bueno, una vez más, Vaishnava, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por todo usted, esto que nos ha brindado. Y bueno, y éxitos, éxitos ahí en ISKCON Chosica. Muchas gracias y muchos éxitos a usted también. Muchas gracias. Abrazo grande. Hare Krishna, Haribol. Haribol, Haribol.